tú puedes tener paz. La persecución, las complicaciones que puedas tener, no necesariamente nos roban la paz. Nos roban la paz del mundo, como la da el mundo, pero no la paz que nos da Dios. Y esa paz se fortalece en la medida en que arrecia, en que se acrecienta la persecución del mundo en contra de nosotros. La paz en tu corazón puede crecer, fortalecerse. Y es paradójico, pero real. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. No os doy la paz yo como la da el mundo. Que no entiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda sigáis creyendo. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe del mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que lo que el Padre me manda, yo lo hago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento y meditemos brevemente en estos textos. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pablo y Bernabé siguieron su tarea evangelizadora yendo de ciudades en ciudades. El apóstol vive una experiencia muy fuerte. Lo sacan de la ciudad por chismes de los judíos, los celos que tenían, porque muchos judíos y gentiles estaban aceptando el nuevo camino. Estaban aceptando el cristianismo, se estaban convirtiendo. Y los celos de ellos esos celos los llevaban a ensañarse contra Pablo y contra cualquier predicador que anunciara al tal Cristo, como lo decían ellos. Y pues en esta ocasión le dieron una buena golpiza, dejándolo por muerto fuera de la ciudad. Dice el texto que los discípulos lo rodearon y que él se incorporó y continuó su labor evangelizadora. Y qué interesante que cuando emprendieron su camino de regreso fueron a contar a los ya convertidos, a los discípulos del Señor, todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. La alegría y el gozo de mirar tantas personas convirtiéndose, conociendo la verdad, entrando en el reino de Dios. Dice que hay que sufrir mucho para entrar en el reino de los cielos. Al llegar reunieron a la iglesia, le contaron lo que habían hecho. La parte que quiero ver es la parte de cómo el mismo apóstol dice que hay que sufrir mucho por el reino de los cielos, porque hay personas que creen que las cosas todas deben ser fáciles. Y porque Dios tiene todo poder, me debe facilitar la vida a mí. Anoche en la reflexión que tuve sobre el misterio del mal, decía cómo Dios permite que el mal nos complique, nos trastorne la vida para ayudarnos a crecer en santidad. Para entrar en el reino de los cielos es preciso hacernos violencia a nosotros mismos, exigirnos a nosotros mismos para lograr entrar. No es fácil, tampoco es tan difícil. No es fácil si usted emprende ese camino apoyándose solo en las fuerzas humanas. Y no es difícil si usted se apoya en el poder de Cristo. No es difícil. Que hay muchas personas que están caminando a tientas en la vida. Están caminando, sí creo, pero están caminando muy a base de sus esfuerzos. Y solo sus esfuerzos sin la ayuda de Dios, porque no le han permitido a Dios ayudarlos. Porque hay una parte que es tuya y otra parte que es de Dios. Y uno tiene que pedir la asistencia de Dios, abrir el corazón al Espíritu Santo para que te ayude. ¿Por qué cargar tan pesado si tu carga puede ser más ligera? ¿No dice Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi carga es ligera y mi yugo es suave? Por lo tanto, es cuestión de acercarnos a Cristo
para dejarnos ayudar por Él, he puesto como ejemplo el testimonio en muchas ocasiones aquí mismo de San Jerónimo, que estaba luchando contra unas tentaciones terribles que tenía. ¿Y qué pasó con él? Que en un momento de oración Jesús le dice: Jerónimo, entrégame tus pecados. Y en cuanto Jerónimo se arrodilló para entregarle sus pecados, su vida se aligeró. Todo cambió para San Jerónimo. Todo cambió. Es cuestión de ser sabios con esto y dejarnos ayudar por el mismo Señor. Que no caminemos solos. Yo quiero ser discípulo de Cristo y quiero anunciar a Cristo, pero no lo hagas solo. Deja que el Espíritu Santo te acompañe. Porque hay personas que están caminando así, solas en su ministerio. Y eso es muy peligroso. En el Santo Evangelio, como escuchamos, Jesús habla de su paz. Una paz que la da no como la da el mundo. Que aún en medio de las persecuciones, en medio de los tormentos que nos rodean y que podamos estar padeciendo, podemos tener paz. Paz en medio de la tormenta. Tú puedes tener paz en medio de la tormenta, en medio de todas esas dificultades de la vida. Tú puedes tener paz. La persecución, las complicaciones que puedas tener, no necesariamente nos roban la paz. Nos roban la paz del mundo, como la da el mundo, pero no la paz que nos da Dios. Y esa paz se fortalece en la medida en que arrecia, en que se acrecienta la persecución del mundo en contra de nosotros. La paz en tu corazón puede crecer, fortalecerse. Y es paradójico, pero real. Paradójico, pero es real. Jesús dice: cuando los persigan, alégrense. Cuando los persigan a causa de mi nombre, alégrense. ¿Cómo es que en medio de todas las persecuciones y complicaciones tú puedes tener alegría? La alegría que viene de arriba, la alegría del Espíritu, la certeza de saber que todo esto pasará y el gozo de saber que sufrimos por Cristo. En el comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, en alguno de esos textos que leímos en estos días atrás, los apóstoles fueron golpeados, fueron escarmentados por las autoridades, pero ellos salieron de ahí dichosos, gozosos de haber sufrido, de haber padecido ese escarmiento por el nombre de Cristo. Qué interesante y paradójico, cómo es que tú te alegras y te gozas de haber sufrido por Cristo. Y es el testimonio unánime de todos los mártires, de todos los mártires. El testimonio de todos esos jóvenes, hembras y varones, que eran llevados al circo máximo. Y los soldados, al ver la belleza de las jóvenes, no querían que ellas padecieran, que murieran. Y las motivaban para que claudicaran. Pero ellas tenían con el rostro resplandeciente, llenas del Espíritu Santo. Y aquellos jóvenes llenos del Espíritu Santo caminaban dichosos de entregar su vida por Cristo Jesús. Allí morían. ¿Cómo es posible que alguien sienta dicha y gozo en entregar su vida por Cristo? El mundo no lo entiende, pero los hombres y mujeres de Dios sí, porque es un asunto del Espíritu Santo en el alma. Es la certeza de que lo que estamos entregando es nada en comparación con lo que está preparado para nosotros. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir esa experiencia, de tener el arrebato del Espíritu y de gustar anticipadamente esa gloria que está preparada para nosotros, fruto del sacrificio de Cristo en la cruz. Que Él nos concede esa gracia. Amén.